adicional de la diapositiva para que la usen después, pues, si quieren. Bueno, entonces, sigamos, pasa la parte. Bueno, entonces, el trauma en general está dividido como en 3 fases. Entonces, se considera pues que tiene como una distribución trimodal y es la mortalidad en la que vamos a ver los pacientes. La primera, y es que la mayoría de los pacientes que se mueren en el momento del trauma. O sea, la mitad de los pacientes pues, que fallecen se mueren inmediatamente en el lugar de la escena. Y estos pacientes generalmente se deben a lesiones cardíacas, en los grandes vasos, a TEC y a lesiones medulares altas, porque pues, ustedes saben que ahí está el centro de la respiración. La otra mitad son en los que nosotros como médicos generales vamos a impactar, especialmente en el 30%, en los que están como en toda la mitacita de los otros dos. Este 30%, la mayoría de los pacientes que se mueren acá es por condiciones asociadas a la hipoxia y a la hipovolemia. Entonces son las dos cosas como las que más vamos a enfocarnos en el manejo. Yo me enfoqué más como en la parte de la hipovolemia y del otro, porque ahorita me va a hablar más de la vía aérea, entonces le dejé eso a él. Y el otro 20% ya está asociado a la falla orgánica secundaria a la lesión de órganos por la falta de oxígeno y de los trastornos del metabolismo y a la sepsis, porque obviamente cualquier lesión se puede pues, infectar y también en los procedimientos que les hacen en el quirófano y demás. En esos uno también podría impactar, pero es más como el manejo de los especialistas, porque generalmente en ese punto nosotros ya nos hemos deshecho del paciente. Listo, entonces digamos. Bueno, la fisiopatología acá no me voy a meter mucho rato porque es lo más aburridor. Entonces, dice que hay como varias cosas que le empiezan a pasar al paciente y es que empiezan a hacer como una hiperglicemia, a secretar cortisol, hormonas de la suprarrenal y aumentan la resistencia vascular y aumentan como las necesidades de oxígeno. Pero como todas estas necesidades y todo el metabolismo debe cambiar, entonces empiezan a hacer una liberación de sustancias proinflamatorias, que es lo que aumenta pues como los trastornos durante los pacientes en el momento del trauma y posteriormente que incrementan como el estado de choque. Sigue. Entonces, en todos los pacientes con traumas, especialmente los pacientes con trauma grave, lo que tenemos que evitar es que aparezca una cosa que se llama la triada letal, que es la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. Entonces, generalmente la acidosis metabólica está debida a la producción de ácido láctico y esto se asocia pues a la modificación en el metabolismo que hace el cuerpo para pasar a un metabolismo anaerobio. Entonces, estos aminoácidos y el ácido láctico empiezan a dañar las barreras del vaso y esto aumenta también la coagulopatía. O sea, todas están asociadas una con otra, entonces es como evitarlas a las tres al mismo tiempo. También hay que tener en cuenta que la coagulopatía puede alterar también la acidosis, aumenta la coagulación, pues al aumentarla, les explico, como pasan los dos lados, o sea, hay como dificultades para crear trombos y a la vez se crean microtrombos en la circulación periférica. Entonces, las lesiones distales son las primeras que empiezan a como aparecer. Y la siguiente es la hipotermia. Y aunque uno creería que la hipotermia es como la menos mala, en realidad la hipotermia está asociada a arritmias, a aumentar la coagulopatía, a aumentar la acidosis. Entonces es como la que incluso más se relaciona con las otras tres. Entonces, en estas tres cosas es lo que tenemos que como enfocarnos en la prevención, en evitar que nuestro paciente entre en acidosis, que nos haga una coagulopatía y que nos entre en hipotermia. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes también de la temperatura, porque eso es algo que a uno se le olvida muchísimo. Sigue. Bueno, entonces esto es como lo que pasa normalmente en el paciente cuando entra en un choque, que generalmente en el paciente con trauma va a ser un choque hipovolémico por sangrado. Entonces lo primero que hacen es como que disminuir el gasto cardíaco y hacen una redistribución de los líquidos corporales. Entonces esta redistribución lo que busca es evitar que los tres órganos vitales se vean pues como afectados y trata de llevarles más líquido a ellos. Y los órganos, pues que nosotros sabemos que son el cerebro, el corazón y las suprarrenales. Y los primeros órganos que se sacrifican son la piel y el intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso la mayoría de los pacientes con trauma se les quita la vía oral y se les evita dar como cosas por la boca,
porque esto le puede llevar a necrosis del intestino. Entonces, todos los pacientes con trauma, lo primero es nada por la boca. ¿Listo? Y aquí también pues ven que entre las cosas que pasan al cambiar el metabolismo es aumentar la producción de lactato y los hidrogeniones, que luego es muy difícil que el cuerpo empiece a eliminarlos. Bueno, sigamos. Bueno, el choque tiene como 4 fases. Entonces, la primera es cuando se produce una vasoconstricción que lleva a la isquemia de los tejidos y pues porque disminuye como la cantidad de oxígeno que le está llegando. La segunda es que la necesidad de oxígeno de los tejidos al estar aumentada favorece que el metabolismo cambie a algo anaerobio, como les estaba diciendo ahorita, y empieza a acumularse el ácido láctico y potasio y un montón de cosas, lo que hace que empecemos a entrar en acidosis. El tercer paso de los pacientes chocados es que este medio ácido empieza a favorecer la coagulación de la sangre y el consumo de factores de la coagulación, o sea, ambas cosas al mismo tiempo se empiezan a coagular, entonces empiezan a perder los factores, a consumirlos, y en los lugares en los que necesitábamos hacer el trombo ya no los está haciendo, o sea, en el lugar en el que tenemos la lesión. Y la cuarta fase y la última es un aumento de la fibrinolisis, o sea, ya empezamos a destruir el poco coágulo que teníamos y empiezan a haber necrosis en los tejidos, fallas orgánicas, y en este momento ya el choque es irreversible y es muy difícil pues como recuperar la funcionalidad del paciente. Sigue Eric. Bueno, lo otro en lo que siempre se habla en todas las guías de reanimación, tanto en las europeas como en la ATLS, es la coagulopatía. Entonces, la mayoría de los pacientes cuando llegan al hospital, incluso pues están bien, pero muchos ya están en coagulopáticos y nosotros no nos damos cuenta. Y la mayoría de esos pacientes que hacen coagulopatías, y en especial los que hacen coagulopatías severas, tienen pues una alta mortalidad. Está asociada como la coagulopatía a 2 causas, pero no es claro todavía cuál es como la razón por la cual se produce, que consideran que es como una hipoperfusión por el sangrado masivo y un daño endotelial, como que ambas cosas empiezan a generar la coagulopatía. Y además de que ya el paciente tiene unas cosas que le desencadenan la coagulopatía, lo que vamos a hacer con el paciente también le puede empeorar la coagulopatía, entonces puede haber una hemodilución cuando le ponemos muchos líquidos, si manejamos mal el paciente entonces va a aumentar la acidosis y como les decía ahorita, la hipotermia incluso puede afectar aún más la coagulopatía, entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado con el control de la temperatura del paciente. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo identificar que el paciente está en trauma? Dale otra vez, por favor, Erickson. Entonces, todos los pacientes que lleguen al hospital con trauma y que estén taquicárdicos y fríos, tengo que sospechar que el paciente está en choque, independiente de los demás hallazgos. ¿Por qué? Porque uno muchas veces piensa que el paciente está taquicárdico por otras razones y puede estarlo sin necesidad de estar chocado. Muchos pacientes, por ejemplo, los pacientes de trauma, muchos veces están asociados a violencia y accidentes de tránsito. Y muchas de estas dos cosas están asociadas a consumo de psicoactivos, por ejemplo, la cocaína puede dar taquicardia, al mismo susto o a la misma adrenalina de la pelea o del accidente, entonces esto puede generarles taquicardia, incluso también les puede generar la frialdad, pero hasta que no estemos seguros que el paciente está bien, no debemos descartar que el paciente está chocado, eso es lo primero. Lo otro es que más o menos el 50% de los pacientes pueden estar chocados y tener un sangrado activo y aún así tener los signos vitales estables. Entonces no nos podemos confiar solamente en los signos vitales. Hay muchos otros marcadores de hipoperfusión que pueden estar ocultos, entonces nosotros siempre tenemos que estar como pendientes de todo, al llenado capilar, a la frialdad, al estado de conciencia, a todas esas cosas. Pasa la que sigue, por favor. Bueno, entonces la ATLS ha sacado muchas clasificaciones como para determinar en qué estado de choque están los pacientes. La anterior a esta, que creo que es la clasificación que hizo en el 2012, ellos sí tenían unos valores establecidos y como que se regían como por un número puntual en cada ítem. Pero en esta nueva versión de la ATLS, ellos decidieron que mejor buscáramos como las variables que están específicamente en cada paciente, porque ahora un número específico era, de según ellos, era como más difícil.
Entonces, consideran pues que más o menos los pacientes que están en peores condiciones y los que empezamos a hacer como el manejo más agresivo son los pacientes que están en clase 3 y 4, pero también son los pacientes que tienen como más alta mortalidad. Entonces, hay que estar como pendientes desde el inicio, porque yo les decía ahorita que los pacientes pueden tener como signos ocultos del choque. Pásala a la siguiente. La que sigue es la clasificación anterior. Se las puse porque para muchos es mucho más fácil como tener claro valores puntuales. Y eso muchas veces lo puede orientar a uno, pero no es algo como de lo que vaya a hablar, entonces como porque, por si a alguien le sirve, para que la tenga. Y lo otro, sigue por favor. Y lo otro es las dos cosas que uno siempre, pues o por lo menos yo siempre veía de lo que hablaban en cirugía. Y es el déficit de bases, porque nos va a hablar de la acidosis y el lactato. Entonces, en las palabras como del déficit de base siempre hablan de la acidosis, entonces, qué tan ácido está como el medio del paciente, y hablan que los pacientes que tienen más déficit tienen como peor pronóstico. Encontraban que los pacientes que tenían menos de 10 milimoles, la mayoría se morían, incluso en menos de 24, hasta el 90% necesitaban transfusiones masivas y tenían pues un muy mal pronóstico. Y los pacientes que estaban como de moderado hacia abajo eran pacientes que tenían pues un mejor pronóstico y casi nunca necesitaban transfusión. Y en cuanto al lactato, la gente habla mucho de la depuración. Entonces, uno que espera que los pacientes depuren el lactato por lo menos el primer día después del trauma, no después de que yo lo empiezo a manejar, sino después de que tiene el trauma. ¿Por qué? Porque eso nos indica que el paciente no está cambiando totalmente su metabolismo a anaerobio o que ya retornó pues a su metabolismo normal, que es la idea de la reanimación, que el paciente como que retorne a su fisiología normal y al retornar entonces va a depurar el lactato. Entonces, lo que hablan es que el valor del lactato normal es más o menos entre 2 y 18 y si vamos a las 24 horas, lo ideal es que todos los pacientes se lo hayan depurado por completo. Se ha visto en los estudios que más o menos las personas que lo depuran rápidamente no se mueren, por lo que yo les decía, porque ya retornaron a la fisiología normal. Pero aquellos que exceden las 48 horas tienen un 83% de mortalidad, y por eso es importante hacer el lactato al ingreso del paciente, siempre solicitarlo. Obviamente nosotros en un primer nivel no vamos a tener eso, pero hay personas que obviamente como médicos generales trabajan en terceros niveles, entonces pedir el lactato, hacer una revisión nuevamente a las 24, hacer una nueva revisión a las 48. Se han visto muchos otros marcadores, entre los que yo, por ejemplo, más he visto lo de la saturación venosa y eso es de gases, y la verdad eso yo nunca he visto que lo usen. Pero el diámetro de la vena cava es algo que usan mucho los urgentólogos. Ellos lo hacen con eco y hacen como una presión en el pecho, donde obviamente están viendo la vena cava, y según qué tanto se distienda la vena, saben si el paciente está bien reanimado y está con abundantes líquidos, para ya seguir como con otras cosas y pensar en otras causas del choque. Entonces, eso es otra cosa que también pueden tener en cuenta. Yo sé que para uno como médico general es muy difícil a veces usar el ecógrafo y que uno ni siquiera lo sabe prender, pero si uno tiene la disponibilidad, y en muchos primeros niveles hay ecógrafo, si uno tiene la disponibilidad y sabe por lo menos prenderlo, yo creo que no sería una mala idea usarlo, porque puede que sea la única como opción de algo que nos pueda como orientar. Entonces, hay que aprender a prender el ecógrafo por lo menos. La que sigue. Bueno, entonces, la última TLS habla como de unos objetivos de la reanimación, y estos son lo que debemos enfocarnos, como guiarnos, no como, hoy no, es que está sangrando mucho, entonces meterle líquidos o pasarle muchos hemoderivados, sino estar pendiente de los signos vitales y el gasto urinario y los paraclínicos para evidenciar si el paciente requiere unas u otras cosas. Entonces, hablan como que una frecuencia cardíaca menor a 100, o sea, que no esté taquicárdico, una presión arterial con una hipotensión permisiva, que son más o menos 80-90 milímetros de mercurio, pero vamos a ver que hay una salvedad, que es en los pacientes con TEC. Gasto urinario más o menos a 1 mililitro por kilogramo por hora, el control de la temperatura siempre por encima de 35 grados, ojalá más o menos la temperatura normal, más o menos 36,5, 37, para evitar que los pacientes empeoren la coagulopatía y empeoren la acidez.
En el caso del volumen sanguíneo, lo que les decía, lo de la vena cava, que el paciente no esté pues como sudoroso ni frío, y, y siempre estar pendiente que si el paciente no está pues como con las metas que nosotros estamos obteniendo, empezar a pensar en los vasopresores, pero no son la primera opción, ¿listo? Otras cosas de las que no están en la tabla, pero ahí estaban abajo en lo que les escribí, que también hay que estar pendiente es en el descenso del pH. Hablan que un pH inferior a 7,2 tiene una alta mortalidad y que incluso el descenso por debajo de 7 tiene hasta un 90% de mal pronóstico. Entonces, pues hay que estar muy pendiente como del pH. El pH sí es algo que uno puede hacer en un primer nivel. En todos los hospitales hay tirillas de esas de citoquímico y esas tirillas tienen para medir el pH. Entonces, pilas. Y el calcio. El calcio también es un marcador como de mal pronóstico y es muy importante, no sé si ustedes sepan, yo lo aprendí en tóxico, que el calcio es súper, súper importante para la contractilidad, como para que se contraiga más duro. Entonces, si empezamos a perder calcio, la contractilidad cardíaca no va a ser tan buena. Entonces, en cirugía yo nunca vi que lo hicieran, pero la ATLS lo dice, y es que hay que estar pendiente de los valores de calcio. Ellos dicen que no recomiendan hacer una reposición a ciegas, pero sí estar pendiente y cuando empiezan a aparecer déficits graves, empezar a reponer el calcio. Yo lo aprendí porque estábamos en una cosa de tóxico, de una intoxicación que depleta el calcio y les empezaban a poner, a reponer el calcio y a poner otros medicamentos. Bueno, en fin, la que sigue. Hay como un algoritmo propuesto como para la atención, que es que los pacientes reciban como la atención necesaria desde la atención prehospitalaria, que es en el momento en el que se debe evaluar el daño inicial, en el que se deben incluso poner algunas medidas, que después vamos a hablar un poquito de ellas, y obviamente en el que se debe evaluar qué tipo de traslado requiere el paciente y a dónde, porque uno muchas veces, por ejemplo, en Medellín, ve que un paciente que está a, no sé, 3 cuadras del San Vicente, pero que está más como en Manrique, lo llevan a la unidad intermedia de Manrique, en vez de llevarlo de una vez al San Vicente, cuando el paciente tiene mejor pronóstico, si lo llevan directamente al hospital que requiere. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes con trauma es como vital trasladarlos al lugar en el que les puedan dar la solución al problema que tienen. Y uno como un médico general no tiene la solución a la mayoría de los problemas del paciente con trauma. Entonces hay que estar como muy pendientes y hacer el traslado lo más rápido posible, como tener el paciente en unas condiciones óptimas en las que yo me lo pueda llevar. Eso es lo único que tengo que hacer en un primero o segundo nivel. Bueno, sigue. Bueno, en la reanimación de trauma hablan como de una reanimación control daños, como se llama también la cirugía. Y hacen como una variación del ABCD y empiezan por la C porque, como les decía ahorita, lo más importante en el paciente con trauma es controlar el sangrado. Entonces ellos empiezan como con el control del sangrado, luego la vía aérea, luego la ventilación y demás. Bueno, sigamos a la otra. Entonces voy a hablar como un poquito de cada una de los pasos que hay que hacer en cada uno de ellos. Entonces, en la circulación, obviamente, lo primero es evaluar los pulsos, el llenado capilar y la temperatura de la piel para evaluar, pues, como que tanto está llegando como a la zona periférica. Obviamente, también uno en la circulación evalúa otras cosas, como la respuesta, pues, del paciente y demás, pero uno generalmente hace todo al mismo tiempo. Lo otro, en la parte circulatoria es muy importante evidenciar qué lugares están sangrando, qué lugares pueden tener lesiones con sangrado y hacer suturas hemostáticas, poner parches o uso de torniquetes. Entonces el torniquete es una de las medidas que uno debe hacer desde la atención prehospitalaria. El torniquete es algo que le han dado como no sé, mal aire, que pierdan extremidades y no sé qué, hay un montón de cosas, pero el torniquete es una medida que salva vidas, entonces hay que aprender a usar el torniquete y usarlo desde el momento en el que identifico que la lesión del vaso, de la extremidad o lo que sea me puede estar generando como problemas. Y tener alta sospecha de lesiones internas. Las principales lesiones internas que generan sangrados masivos son la fractura de pelvis y los traumas de tórax. Si bien los traumas abdominales también podrían tener sangrado masivo, es generalmente por trauma de grandes vasos, tipo la cava o la aorta. Entonces, generalmente cuando pasa eso, el paciente se muere de una y no nos va a llegar a urgencias, entonces los sangrados abdominales no suelen ser tan masivos. Entonces hay que enfocarse más en el tórax y en la pelvis.
Y lo segundo y lo último en el circulatorio es que es súper, súper importante canalizar por lo menos 2 venas con catéteres de buen calibre, que definen como buen calibre. Dicen que por lo menos un catéter 18, pero lo ideal es tener un catéter 14, incluso en la guía pasada recomendaban un 16 antes que un 18, pero en esta guía nueva ellos hablan que es mucho mejor tener un 18 a no tener nada, y porque los pacientes obviamente cuando están hipovolémicos los vasos son muy difíciles de canalizar, entonces hablan como por lo menos tener un 18, pero si lo que tienen no es un 22, parte con un 22, ¿cierto? Con lo que haya. Y lo otro que es muy, muy importante es que si no logro tener un acceso venoso rápido, puedo hacer una intraósea. Y posteriormente, obviamente eso no lo vamos a hacer nosotros, pero lo van a hacer en un hospital más grande, poner un catéter central. La intraósea, hasta donde yo estuve buscando, tiene como unos equipos específicos con los que lo hacen. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo la vi, hablaban que uno lo podría hacer con catéteres gruesos, tipo un catéter 14. Entonces, pues es como intentar. La verdad, yo nunca lo he intentado, pero sí tuve ganas de hacerlo con algunos pacientes, entonces es sí, algo que hay que tener pues como en cuenta. Lo siguiente pasa es la vía aérea y la buena ventilación. Aquí pues metí aire. Entonces, asegurar una vía aérea definitiva en la mayoría de los pacientes que estén inconscientes o que veas que se van a obstruir, esos pacientes todos deben garantizarse una buena vía aérea. La saturación idealmente se debe mantener por encima del 95%, porque la poca sangre que llegue a la zona distal debería estar bien oxigenada. En los pacientes inconscientes hablan de poner siempre una sonda nasogástrica porque reduce el riesgo de broncoaspiración, pero sin embargo, aunque la persona tenga una sonda nasogástrica, debo estar pendiente del paciente y revisar que no se broncoaspire, que no tenga signos pues como de neumonía asociada, porque no me garantiza 100% que el paciente no se me va a broncoaspirar. Lo que hace la sonda nasogástrica básicamente es vaciarle el estómago para que el contenido gástrico no se devuelva y esté más bien saliendo por la sonda constantemente, pero también hay que tener en cuenta que la misma sonda produce reflejo nauseoso y puede hacer que el paciente se broncoaspire. Y en la buena ventilación, entonces también está el inspeccionar el tórax en busca de cosas que me puedan estar evitando que el paciente se ventile adecuadamente. Vamos a hablar de eso más en trauma de tórax, pero entonces lo que uno siempre debe buscar es que no haya cosas de tórax inestable, que no haya neumotórax a tensión o hemo masivo, porque eso disminuye la expansión de los pulmones. Y evaluar los sonidos de los movimientos respiratorios, porque obviamente si intube el paciente tengo que estar segura que el paciente sí me está ventilando y si tengo el tubo donde es, mejor dicho. Listo. La que sigue. La siguiente es la desfibrilación y la exposición. Uno pensaría que en los pacientes con trauma no es como tan llamativo usar el desfibrilador y que no es algo que ocurre como con tanta frecuencia. Sin embargo, los pacientes con trauma tienen, como les dije ahorita, mucho riesgo de hacer arritmias por la acidosis y por la hipotermia. Entonces, estos pacientes cuando nos entran en choque y cuando nos entran en paro, siempre, 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 siempre mirar el ritmo. Sí, es desfibrilatorio o no, y evaluar la frecuencia cardíaca y demás como factores, ¿cierto? Lo segundo es la exposición. Entonces, retirar absolutamente toda la ropa del paciente, porque hay lesiones que pueden estar ocultas o que no puedo estar viendo por la ropa, porque muchas personas llegan y cortan el blue jean, pero no le quitan como la parte de arriba como que se amarra a la cintura, entonces no estás viendo la deformidad de la pelvis claramente, y así un montón de cosas, entonces quitar absolutamente todo. No importa que la ropa se dañe, yo no, sinceramente nunca he visto a un paciente que luego vaya a reclamar por la ropa, entonces no importa. Siempre pasar una sonda vesical. La TLS hablaba que hay como unas excepciones para no pasar la sonda vesical, que es de pronto lesiones que nos sugieran lesión uretral, que son como hematomas, perdón, se me olvidó la palabra, hematomas en la zona perineal y dificultad para orinar. El problema es que las pacientes pueden no estar orinando por el mismo choque. Entonces, la verdad, yo personalmente creo que intentaría pasarle la sonda a todos. Si ya tienen una lesión uretral, la verdad no creo que con una sonda les vaya a hacer mucha cagada. Entonces, y por lo otro, porque es como uno de los parámetros que uno busca evaluar en el paciente, el gasto urinario, y la sonda es mucho más útil que estar como mirando qué tanto está yendo al baño o algo así. Además, porque los pacientes cuando tienen traumas muy graves, pues es muy difícil controlar eso. Y después de exponer al paciente, siempre debemos cubrirlo, porque uno generalmente lo deja así súper destapado
o le pones solo una sábana encima y los pacientes necesitan como mantener la temperatura corporal y ellos pierden calor muy rápido, haga de cuenta un neonático, más o menos así. Bueno, la que sigue. Entonces, la respuesta a la reanimación generalmente la evalúan con los parámetros que les estaba hablando ahorita del choque. Ellos, y con las metas pues de la reanimación, ellos siempre después de poner el primer bolo de líquidos van a evaluar la respuesta del paciente para definir como en qué fase ya estamos y qué es lo que sigue como con este paciente. Entonces, lo que uno busca es, entonces, que si hay una respuesta rápida, o sea, que el paciente me regresa rápidamente a la fisiología normal después del primer bolo, probablemente el paciente no tenga un trauma muy grave, es algo que puedo manejar, estar un poquito más tranquilo y empezar como a buscar otras lesiones asociadas. Luego empiezan a hablarme de como la respuesta transitoria a la reanimación, o sea, al primer bolo. Estos pacientes son los que mejoran muy rápido, pero empiezan otra vez de para atrás, de para atrás, de para atrás y entran otra vez en choque. Entonces, en estos pacientes tengo que empezar a buscar qué es lo que está pasando. Muchas veces son sangrados pequeños que por ahí pues, otra vez yendo todo el volumen, entonces hay que estar muy pendientes de esas cosas y de otras cosas que nos pueden causar choque, porque en el trauma no solamente es la hipovolemia, sino que hay otros mecanismos que nos pueden estar chocando el paciente, no necesariamente choque hipovolémico. Y los pacientes que definitivamente no responden al primer bolo de cristaloides, entonces tengo que empezar a pensar que necesita un control emergente del sangrado. Generalmente estos pacientes son los que se llevan a cirugía inmediatamente y son los pacientes a los que uno siempre debe como pensar en ponerles hemoderivados. En los otros dos uno puede ser como un poquito más permisivo, pero en el paciente que no me responde al primer bolo de líquidos, debo empezar a ponerles hemoderivados. Generalmente los pacientes como que clasifican en la fase de sin respuesta son los pacientes que están en estados de choque del 2A en adelante. Incluso hay guías que la TLS, por ejemplo, refiere del 3. Entonces, estos pacientes generalmente requieren como muchos más líquidos y muchos más hemoderivados. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces, para hablar como de los medicamentos y exactamente qué le vamos a poner al paciente, entonces la ATLS inicialmente recomendaba un bolo de 2000 cc de líquidos, pero empezaron a ver que este bolo, como tan grande, incluso la reanimación agresiva que recomendaban en la primer guía de la ATLS, empezó a ser como nociva y empezaba a tener problemas generalmente como en la coagulación. Entonces, lo que recomiendan es empezar a pasar bolos de 1000 y empezar a revaluar el paciente. Con cada bolo revalúo, con cada bolo revalúo. Y es muy importante tener en cuenta que esos bolos siempre, o sea, este líquido siempre debe ser caliente, porque esto nos va a ayudar a evitar la hipotermia del paciente. Esto y cubrir el paciente, yo creo que es lo único que me puede evitar que el paciente me entre en hipotermia. Obviamente mantenerlo pues hidratado y demás, pero como puntuales como contra la hipotermia es estas dos cositas. Lo otro es que las guías recomiendan siempre el lactato de Ringer. En todos los lugares que leí hablaban que era mucho mejor el lactato de Ringer porque, como siempre le han dicho a uno, los líquidos también son medicamentos y la solución salina tiene un problema y es que tiene mucho más riesgo de hacer acidosis. La acidosis es una acidosis hiperclorémica porque empiezan pues como a acumular cloro, mientras que hacer una hiperlactatemia asociada al lactato de Ringer es más raro. Sin embargo, el lactato de Ringer se ha visto que tiene como efectos nocivos en los pacientes con TEC y que incluso puede empeorar la lesión cerebral. Entonces, en los pacientes con TEC sí es mejor usar como solución salina si no tengo como nada más. Obviamente, pues como uno ya ha visto que usan manitol y demás, entonces usar ese tipo de cosas. El lactato de Ringer sí está completamente descartado en el TEC. En cuanto a los hemocomponentes, hay muchas estrategias que se han descrito, incluso antes hablaban de 3-1-1, 2-1-1 y empezaban pues como a variar o a poner según las necesidades del paciente, pero lo que han visto es que la coagulopatía se controla muchísimo mejor cuando manejamos componentes 1-1. Y lo que esto quiere decir es que pues, se transfunde más o menos una unidad de glóbulos rojos por cada unidad de plasma fresco y por cada unidad de plaquetas. A eso se le llama como una reanimación hemostática y describen que la definición como de transfusión masiva es usar más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas o el recambio total de la volemia en 24 horas o incluso usar el 50% en 3 horas. Hablan como usar los paquetes de trauma, que generalmente son 3 unidades de cada uno de ellos, que eso ya se considera como
la mitad de la bulimia. A mí la verdad me parece muy poquito, pero la gente pues como que sabe eso, comenta como que es lo que por ahí se los escribió abajito en uno de los reviews que tiene las diapositivas. Y otra cosa de la que hablan es usar como los complejos protrombina. Yo la verdad nunca lo vi usar en trauma, lo vi usar en tóxico, pero no lo vi usar en trauma. Y lo usan mucho en los pacientes con sangrado masivo, en los que estamos viendo que hay consumo de antagonistas de los vitamino K. Esto la verdad es muy difícil de identificar, entonces es algo más de tercer nivel, así que no voy a ahondar en eso, igual que en lo del crioprecipitado. Es más como, o sea, lo del crioprecipitado hablan que cuando el fibrinogen está depletándose, que es un signo de que el paciente puede estar haciendo CID, pero pues eso no nos compete tanto a nosotros. Lo siguiente, y que es súper importante, es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico idealmente se debe iniciar las primeras 3 horas después del trauma. Después de eso es muy difícil como que el ácido tranexámico nos ayude a revertir la coagulopatía, pero incluso hay recomendaciones que se puede usar hasta 8 horas después. Lo que se debe hacer es usar un bolo de 1 gramo directo en más o menos 10 minutos. Igual es muy difícil uno estar como 10 minutos ahí colgado poniendo ácido tranexámico, entonces uno generalmente lo que hace es poner las bolsitas. Y se deja otro gramo en infusión para 8 horas. Lo otro es el vasopresor. Lo que recomiendan es usar norepinefrina y estamos asociados como a las metas de presión arterial. Y ahí les dije pues como más o menos el valor de la norepinefrina que se usa. Sin embargo, pues generalmente los pacientes que van a necesitar vasopresores son pacientes que tienen muy mal pronóstico porque en nuestro contexto nosotros no vamos a tener hemoderivados y vamos a estar haciendo más como una coagulopatía dilucional y va a ser muy difícil manejar estos pacientes, pero es algo que se debía hacer. En cuanto a lo de la transfusión, algunas guías, especialmente la europea, hablan que hay que tener también unas metas en cuanto a la transfusión, no es como meter y meter y meter y ya, y pues como asociado como a los cristales, sino que ellos hablan que las metas son más o menos tener una hemoglobina por encima de 10, un hematocrito por encima de 35, un INR menor a 1.5 y unas plaquetas mayor a 1000. En el escenario de TEC también es diferente, pero en general como lo que vamos a ver es esto, incluso en los pacientes con politrauma, uno tiene siempre que pensar en el TEC, pero se puede como más o menos guiar por el trauma como en general. La que sigue. Bueno, acá esta es como una de las, no sé cómo decirlo, bueno, uno de los enfoques como que recomiendan en el choque hemorrágico en trauma y hace la diferenciación en los pacientes que tienen TEC y los pacientes que no tienen TEC. Entonces van a ver que la presión arterial sistólica en los pacientes con TEC debe estar por encima de 120. Entonces en esos pacientes no debemos manejar hipotensión permisiva. Entonces, en los pacientes con politrauma, accidente de tránsito o accidentes o traumas de alta energía que pueden estar asociados con TEC, y que tengan o tengamos sospechas pues como de TEC o signos de TEC, no debemos hacer reanimación hipotensiva, sino tratar de tener las cifras tensionales como normales o incluso elevadas. Y como les decía, los requerimientos pues de los hemoderivados en los pacientes sin TEC, incluso uno podría ser un poquito más permisivo y esperar plaquetas hasta en 50.000 y y un TPT como más bajo, pero en los pacientes con TEC sí buscan como que haya incluso hemoglobina más alta y las plaquetas es especialmente como lo que buscan en ellos. La que sigue. Bueno, entonces en cuanto a las imágenes, hay como dos enfoques y el primero es que la tomografía. Entonces la tomografía se debe usar solo en pacientes que tengan una buena respuesta a la reanimación y que retornen rápidamente a la fisiología normal. No se debe llevar ningún paciente al tomógrafo que esté inestable. Es muy importante que hay como unos requisitos para que estos pacientes puedan ser llevados a tomografía. Uno de ellos es que el tomógrafo esté a menos de 50 metros del quirófano y de la sala de urgencias, o sea que estén súper cerca. Nosotros, por eso, sabemos que en el Zambi el tomógrafo está tan cerca y es uno de los centros de referencia de trauma de nuestro país y de nuestro departamento. Mientras que si nos vamos, por ejemplo, a León, el quirófano está en La Porra y el tomógrafo está al otro lado del hospital, entonces este lugar no es como un lugar al que deberíamos llevar un paciente con politrauma. Igual, ya llegué, no sé por qué. Bueno, por otro lado, el FAST,
que es realizado con ecografía, se puede realizar en pacientes inestables porque es una revisión muy rápida. No sé si alguna vez hayan visto a alguno de los urgentólogos hacerla. Es súper rápida y nos orienta mucho al tipo de lesiones que nos pueden estar llevando al choque en el paciente. Lo que busca es como mirar lesiones en el hígado, lesiones abdominales, en el tórax, especialmente como el pulmón y la parte del neumo, porque es mucho mejor para ver estas lesiones. Y en la pelvis también se encuentran pues como algunos signos de sangrado. Bueno, pásalo. Entonces, ¿qué sigue después de que ya como que tengo mi paciente como bien y que ya hice todo lo que debía hacer? Entonces, lo primero es obviamente trasladar al paciente. Siempre es importante como recordar que nosotros no le vamos a dar la solución definitiva al paciente y el paciente siempre debe ir remitido a un lugar donde tenga lo que necesita. Y nosotros como médicos debemos saber más o menos qué tipo de equipos necesita para que le realicen su procedimiento. Porque muchas veces remiten pacientes a segundos niveles en los que el cirujano allá no les puede hacer nada porque no tiene el equipo necesario o porque de pronto este paciente va a requerir un cirujano subespecialista y allá no lo van a tener. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que mi paciente requiere. Es muy importante que cuando vayamos a trasladar al paciente tengamos en cuenta que el paciente no va a estar estable todo el tiempo. O sea, tenemos que tener como presente el peor de los contextos, el peor de los escenarios. Entonces, si yo voy a salir con un paciente que no tengo intubado, pero que tiene un trauma en el tórax y que yo sé que que tiene un alto riesgo de que lo tenga que intubar después, o lo intubo porque estoy completamente segura que se me va a maluquear en el camino, o llevo todo lo necesario para intubarlo, teniendo en cuenta que intubar en una ambulancia debe ser horrible, si intubar normal es horrible, o intubar en una ambulancia debe ser peor. Entonces, tener en cuenta que tengo que llevar todo lo necesario, todos los equipos necesarios para reanimar en la ambulancia, para transfundir en la ambulancia, para poner los líquidos necesarios en la ambulancia y para el oxígeno. Uno está muy acostumbrado a que uno no revisa las pipetas de la ambulancia y no revisa como los medicamentos que las enfermeras empacan. Entonces es muy importante hacer eso, incluso hacer listas de lo que necesito llevar para que la enfermera lo pueda empacar, porque muchas veces ellas no conocen como nuestros caprichos y nuestros vicios y lo que nosotros consideramos que el paciente necesita. Entonces, estar muy pendiente de lo que voy a llevar. Lo otro es que los pacientes se recomienda que desde el inicio también, o sea, como que les estoy dando cosas procoagulantes y anticoagulantes al mismo tiempo. Entonces, en estos pacientes se recomienda que haya compresión neumática de una forma precoz y la profilaxis antitrombótica se inicia 24 horas después del control de la hemorragia. O sea, si es un paciente que se me chocó, pero ya está bien, ya está controlado, que le puse un tubo a tórax y ya está, pues y ya sé que hizo el coágulo porque no me está saliendo nada más por ahí, le puedo empezar a hacer una profilaxis antitrombótica. Pero si el paciente todavía me está sangrando, todavía lo estoy autotransfundiendo, si el paciente está con un procedimiento de cirugías diferidas, o sea, como que le hicieron un control de daños y luego van a entrar a volverlo a operar y luego otra vez, estos pacientes no deben recibir profilaxis. Listo, entonces a la siguiente. Esta fue la parte que más me gustó de hacer esta diapositiva, porque la verdad encontré cosas que ni siquiera yo sabía y me parece que son súper importantes. Entonces, ¿qué hacer en caso de que el paciente que está en politrauma me entre en paro cardíaco? Lo primero es que hay que estar tranquilo porque necesitamos primero pensar mucho. Los pacientes con politrauma muchas veces es muy difícil identificar las lesiones que me están llevando al paro, entonces tengo que estar tranquilo para poder pensar. Y tener en cuenta, como les digo, que el paro no solo se debe al sangrado, sino tener también en la mente que hay otras cosas que me pueden estar llevando a que el paciente se me haya parado. Los pacientes en trauma no se reaniman como se reanima un paciente normal. Los pacientes en trauma se deben manejar de una forma diferente y eso es lo que vamos pues como a hablar ahorita. Entonces, hay unos principios, pásalo por aquí. Hay unos principios, son 4, vamos a hablar de 2 en 2. Hay unos principios a la hora de reanimar. ¿Listo? Entonces, lo primero son 2 preguntas. Entonces, el primer escenario, el primer principio es, ¿debo reanimar el paciente? Entonces, ¿qué debo pensar a la hora de reanimar a mi paciente? Que el paciente tenga un buen pronóstico, que tenga señales de vida y que si el paro fue presenciado o fue no presenciado, que sea de corta duración, menor a 10 minutos.
Y obviamente, para hablar del buen pronóstico, tengo que pensar en la lesión y en su mecanismo. ¿Por qué? Porque las lesiones cardíacas, como vamos a hablar cuando veamos traumatórax, generalmente en nuestro contexto, en un contexto de un segundo o primer nivel, estos pacientes tienen muy poco pronóstico, entonces también pues como que déjalo ir. Y pacientes ancianos, que tú sabes que pueden tener muchas otras lesiones asociadas, que tienen muchos factores de riesgo, demás, también hay que como que analizar todas las cosas. En este punto hablaban de algo muy importante que nosotros no vamos a hacer tanto, pero a mí me llamó mucho la atención, y es que nosotros podemos tener pseudoactividad eléctrica sin pulso y real actividad eléctrica sin pulso. Entonces, un paciente que esté realmente en actividad eléctrica sin pulso es un paciente que no es reanimable. Es un paciente que no es reanimable a pesar de que uno en un contexto normal reanimaría a ese paciente, en nuestro contexto ese paciente no es reanimable. Pues en este caso, en el de trauma. Y la pseudoactividad eléctrica sin pulso, ellos la describen como los movimientos cardíacos que sí se pueden ver mediante eco, pero que por el estado hipovolémico del paciente nosotros no estamos percibiendo el pulso periférico. Esto lo describen ellos que se da principalmente en pacientes que tienen un choque profundo. Si bien estos pacientes también tienen un mal pronóstico, estos pacientes sí se pueden reanimar y podrían salir incluso con pocas secuelas. Entonces, estos pacientes sí se deben reanimar, entonces estar muy pendiente si es un choque real o no, pues si es una actividad eléctrica sin pulso real o no. Hay otros signos de vida que uno siempre debe valorar en los pacientes, que es la respuesta pupilar, si hay movimientos, uno ve movimientos pues como les digo, como cuando están en las últimas, ese tipo de movimientos son indicadores de vida y nos pueden alentar a reanimar el paciente. En el segundo, entonces la pregunta es, ¿debo hacerle compresiones a mi paciente? Entonces la respuesta es no, no se les hacen compresiones. Las compresiones son muy útiles, sí, en un contexto en los que los pacientes están con un volumen sanguíneo normal y están como en unas condiciones fisiológicas medianamente estables. Entonces, nosotros al comprimir el tórax del paciente estamos llevando más o menos entre el 20 y el 30% del gasto cardíaco al cerebro, que es la idea de las compresiones. Lo que pasa es que en un paciente que está hipovolémico, nosotros por más que le comprimamos el tórax, no vamos a estar llevando nada a ningún lado, porque el paciente probablemente tiene el volumen en otro lugar, así que ese volumen prácticamente no se va a mover de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en estos pacientes? Descartar otras causas del choque y obviamente buscar las lesiones donde está el sangrado para detenerlo. Entonces, obviamente seguirle metiendo líquidos horrible para que nos restablezca un poquito el volumen y hay que buscarles los neumotórax de tensión, los neumotórax masivos y el taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque estos, además de que el hemotórax masivo, por ejemplo, además de que me está generando hipovolemia, está haciendo que el corazón no pueda contraerse de manera adecuada, está evitando la contractilidad, entonces el meter el tubo a tórax y sacar el sangrado puede hacer que nuestro paciente vuelva, retorne a la actividad normal y igual que en el hemotórax, atención, es exactamente el mismo mecanismo y en el taponamiento cardíaco, que es como a menor escala porque está metido dentro del saco pericárdico, también es una cosa que debemos buscar. Los pacientes en taponamiento cardíaco son muy difíciles de manejar en nuestro contexto, en un primer o segundo nivel, para un médico general, pero pues yo personalmente sí trataría de hacer algo. Listo, entonces ya eso es como de cada quien, las guías, pues y los profes en general recomiendan que nosotros como médicos generales en el caso de un taponamiento no tendríamos mucho que hacer, pero son como cosas que uno va viendo por ahí. Listo, la que sigue. Bueno, entonces, en el tercero y el cuarto principio, entonces se habla de garantizar la ventilación y la oxigenación. Entonces, hablan de una oxigenación del 100% y siempre estos pacientes se debe intentar una intubación orotraqueal. Obviamente, esto es en el contexto, vamos a estar en un contexto de un paciente en el que no le hemos evaluado la vía aérea,
Entonces nos podríamos encontrar con un paciente pues, que no podamos intubar, una vía aérea difícil, y debemos intentar hacerlo con dispositivos supraglóticos o tratar de dar ventilación de otras maneras. Y con la intubación orotraqueal no pudimos y no fuimos capaces de ventilarlo con un supraglótico, tratar de hacer una tracheo, pues buscar la manera de ventilar al paciente. Si considero que el paciente es reanimable y tiene buen pronóstico. Y lo otro que es muy, muy importante para garantizar una buena ventilación en un paciente con trauma, especialmente porque la mayoría de los pacientes con politrauma van a tener trauma de tórax y porque la mayoría de los pacientes con trauma penetrante tienen trauma en el tórax. Entonces, siempre, 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 en todos los pacientes vamos a hacer una descompresión profiláctica. Anteriormente, la descompresión profiláctica se hacía en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. ¿Qué pasa? Que encontraron estudios hace como 2 o 3 años que la descompresión profiláctica en este espacio en el que siempre nos habían enseñado que lo hacíamos, tiene una menor tasa de éxito. Entonces decidieron cambiarlo hacia el cuarto, quinto espacio intercostal, que es donde nosotros vamos a meter el tubo. Eso ahí se llama el triángulo de seguridad, así me lo aprendí yo, pero el punto es que si lo metemos en estos espacios, la tasa de éxito de que la descompresión sea completa y sea pues como exitosa es más o menos del 40%, mientras que en el escenario anterior era del 13%, o sea, es muy poquita la tasa de éxito y puede que mi paciente sí tenga neumotórax y yo no lo esté sacando o no lo esté viendo. Entonces, todo paciente en paro con trauma de tórax o con politrauma le debo hacer descompresión bilateral profiláctica, o sea, meterle 2 agujitas. Y en el cuarto escenario, entonces, dice que hay que detener el sangrado. Siempre, siempre en los pacientes buscar los puntos de sangrado y mirar que las suturas que le haya puesto inicialmente antes de que me entrara en paro, por ejemplo, si el paciente entró en un paro presenciado, si estén siendo efectivas, que la presión, que empezar a hacer presión directa, que si tiene torniquete, el torniquete esté puesto adecuadamente. Y hablan pues como de otras estrategias, hablan que generalmente cuando uno está por ejemplo en un hospital, en un espacio clínico, tiene muchas personas que le están ayudando, entonces en un paciente que tenga un sangrado en una extremidad o en el abdomen, pues en un lugar que es evidente y es exterior, la presión directa es muy útil porque hay una persona que se debe encargar únicamente de eso, de hacerle presión directa y evitar como el sangrado. Pero en el contexto de la atención prehospitalaria y de un ambiente, por ejemplo, de una remisión, que solamente estoy yo con un auxiliar y un conductor, entonces tengo que buscar otras estrategias. Entonces, una de las que hablan es el uso del manguito del tensiómetro puesto sobre el vaso que me está sangrando. Obviamente, eso está en una extremidad, no se lo ponen en el cuello, pero entonces poner el manguito sobre el vaso del paciente que me está sangrando y inflar el manguito hasta que no sienta pulsos distales. Y usar el torniquete. Siempre, siempre que tenga un paciente con un trauma de extremidad, que yo esté segura que me está sangrando por un vaso, usar los torniquetes. Se ha descrito que los torniquetes son seguros usarlos hasta 2 horas. Y o sea, en esas 2 horas, o sea, usando un torniquete 2 horas sin zafarlo para que haya recirculación, no hay lesiones funcionales ni hay isquemias distales. Entonces, estos pacientes pueden beneficiarse muchísimo del uso de torniquetes. Obviamente, nosotros tenemos hospitales que están a 3 y 4 y 5 y más horas del hospital de referencia, es por lo menos segundo nivel. Entonces, es mejor arriesgar una extremidad que arriesgar la vida de un paciente. Entonces, puede que sí, en 4 horas vaya a tener algunas alteraciones posteriormente funcionales, pero es probable que la extremidad no se pierda. Hay una alta tasa de éxito, incluso hay cirujanos que operan con torniquetes durante más de 10 horas, un paciente con un torniquete en un pie y el cirujano operándolo, y la extremidad no le pasa nada. Pues sí, me imagino que quedan con daños funcionales leves, pero no pierden la extremidad. Entonces es algo que hay que tener muy presente. Lo otro que recomiendan es que nosotros no deberíamos pinzar los vasos ni explorar las heridas en las extremidades, porque esto puede hacer otras lesiones de vasos y porque eso puede dificultarles pues, al cirujano vascular la reconstrucción. Sin embargo, no sé si ustedes alguna vez hayan entrado a cirugías o lo hayan, pues, y hayan estado cerquita. Cuando uno abre los pacientes, uno ve los vasos cuando están como sangrando. Entonces, yo personalmente pienso que si un vaso está muy visible y yo claramente veo el vaso y soy capaz de pensarlo y tengo la destreza para hacerlo, es algo que debería hacer. Yo
no lo haría porque yo no tengo la destreza, yo solamente entré a muchas cirugías de gine, pero sí es, o sea, uno sí ve claramente el vaso, entonces si ustedes son capaces de pinzarlo, lo pueden hacer. Incluso cuando estaba en cirugía de noveno, hablaban que hicieron una revisión de trauma de cuello y hablaban sobre pinzar o no pinzar los vasos en el cuello y encontraron que la diferencia en realidad no era mucha. Sí dificultaba después la reconstrucción, pero entre los pacientes que les pinzaron los vasos y los que no, tenían una mejor sobrevida a quienes les pinzaron el vaso, a pesar de que tenían más secuelas neurológicas. Y igual como la tasa de reconexión de los vasos era más o menos la misma. Entonces, sí puede que le dificulte un poquito al cirujano, pero si esto es lo único que tenemos y vimos que el torniquete no nos funcionó, que la presión directa no nos funcionó y estamos viendo claramente el vaso, pues es lo único que podemos hacer. Listo. La siguiente. Bueno, acá entonces les puse como unos tipsitos del uso de los torniquetes. Entonces, la forma correcta de usar los torniquetes es ponerlos más o menos 5 a 8 centímetros por encima del vaso de la lesión que me está sangrando. Uno generalmente ve en las películas y en la televisión y de todo que lo pone sobre el vaso porque ahí es donde uno generalmente hace la presión directa. Pero la idea es ocluir el vaso antes de la lesión. Entonces siempre ponerlos 5 a 8 centímetros por encima de la lesión evidente. Incluso en el dibujito yo más o menos hice la cuenta con mi brazo y me dan como 10 centímetros. Pero está más o menos como donde debería estar. Lo otro es que hay que apretar el torniquete hasta que el vaso deje de sangrar, hasta que la lesión me deje de sangrar y debo verificar que los pulsos distales desaparezcan. No debo tener pulsos distales, es en especial en el vaso que estoy tratando de ocluir. Y anotar siempre la hora exacta en la que puse el torniquete. ¿Por qué? Porque si llegamos con ese paciente al San Vicente, lo primero que nos va a preguntar Samuel o cualquiera de los urgentólogos es, ¿hace cuánto le pusiste el torniquete? Entonces, es muy importante porque, como les dije ahorita, eso puede relativamente afectar la viabilidad de la extremidad o la funcionalidad, entonces eso haría que como que prioricen un poco el paciente. Lo otro es que hay unos errores frecuentes en el uso, pues como el torniquete, y es que uno cree como, ay, no, entonces yo leí que cada 2 horas porque es como el momento en el que han visto que la extremidad es completamente viable y no hay lesiones. Estar zafando y poniendo el torniquete hace que el vaso que me está sangrando se lesione más y que sea más difícil incluso después ocluirlo y me aumenta obviamente el sangrado. Entonces tratar de que si el torniquete fue exitoso, si ya lo puse, el paciente no me está sangrando, no lo muevas a menos de que a menos de que el torniquete se te zafe o de que el paciente entre en choque y tú digas no, tiene que ser de acá. Eh, los otros errores es, como les dije ahorita, poner el torniquete muy cerquita de la lesión, no apretarlo lo suficiente, o sea, que siga el sangrado o que no desaparezcan los pulsos y, como les acabo de decir, estar aflojando constantemente. Los escenarios en los que más se usa el torniquete es especialmente en la cirugía de guerra, es donde más se ha visto. Sin embargo, se considera que en los pacientes pues como del ámbito normal de nosotros pueden beneficiarse del torniquete. Y en los estudios de guerra han encontrado que los pacientes que requerían torniquete, que tenían indicaciones claras de torniquetes y que no lo usaron, el 100% se murieron, mientras que los que lo usaron tienen una tasa de sobrevida muchísimo mayor, a pesar pues de que muchos probablemente hayan perdido la extremidad porque en la medicina de guerra las lesiones son muy grandes. Esto les mejora pues la sobrevida a los pacientes y recordar siempre que es mejor tener un mocho que tener un muerto. Bueno, la siguiente habla de otro punto de sangrado que muchas veces se nos pasa desapercibido y es la pelvis. Como les decía ahorita, los sangrados ocultos que siempre debemos buscar están especialmente en el tórax y en la pelvis. Entonces, ¿qué hacer en la pelvis? Obviamente la cincha pélvica sigue siendo la de mayor recomendación y siempre en los pacientes que nos hacen paro y que tienen politrauma o que tengo sospecha de que el trauma está asociado a la pelvis, les debo hacer una cincha pélvica. Hablan de hacer un nudo en cuadros, a mí la verdad me parece un poquito complejo hacer un nudo con una sábana, pero el uso de las pinzas es bastante fácil, son unas pinzas más o menos como un porta, solo que un poquito más grandes, y la verdad sostiene bastante bien la pelvis. Lo que trata obviamente de buscar es como cerrar la pelvis para que disminuya, pues como para ocluir mejor los vasos que pasan por ella y disminuir obviamente el sangrado.
La que sigue. Bueno, esto es carreta, abajo está como lo de la cirugía, para el que le interesa, obviamente no habla como el procedimiento, pero más o menos este es la incisión que realizan en los pacientes para hacer la resucitación directa, con esto hacen el masaje cardíaco y pueden buscar muchas de las lesiones que el paciente tenga, especialmente en el tórax. Entonces, pues como es. El otro dibujo es un balón de contrapulsación aórtico, que lo usan como para redistribuir la sangre a los órganos vitales, como que le dan un apoyito al cuerpo. Pero pues eso es como un manejo más del cirujano. La que sigue. Bueno, acá les voy a hablar del catéter intraóseo. Entonces, yo sé que a todos, a la mayoría nos han hablado del catéter intraóseo, pero me parece como importante ponerlo acá porque es una medida que nos puede ayudar cuando no tenemos un acceso venoso. El catéter intraóseo nos hace que podamos pasar hemoderivados, medicamentos líquidos, lo que nos dé básicamente la gana, y a la misma velocidad que un catéter venoso. ¿Por qué? Porque como las venitas del hueso drenan rápidamente a la circulación central, más o menos a la misma velocidad que lo haría un catéter periférico. Entonces se pueden usar de la misma manera. El problema con el catéter intraóseo es que no dura más de un día, idealmente se debe usar menos de 8 horas y que puede generar dolor. Entonces, en los pacientes que tengo conscientes, que tengo despiertos, es muy importante darles analgesia. Generalmente lo que recomiendan es aplicarles más o menos 2 centímetros de lidocaína antes de pasar grandes volúmenes de líquidos, porque al pasar el volumen, obviamente la médula se va a distender y va a generar dolor. Dicen que más o menos en un catéter intraóseo tibial, que es el que yo creo que la mayoría nos han enseñado a hacer, aunque yo nunca lo he hecho, pero pues tengo más o menos la idea clara de cómo se pone, se pueden pasar más o menos de 2 a 3 litros por hora. Eso es muy poquito, pues a mí me parece muy poquito, pero en el humeral, que es algo de lo que nosotros casi no nos hablan, se pueden pasar hasta 5 litros de líquidos en una hora. Entonces, también es como una opción a tener en cuenta, además porque uno nunca sabe qué clase de paciente le va a llegar, pacientes con traumas en las extremidades inferiores y que nos podamos como pegar de la parte pues como del intraóseo humeral. El humeral en los niños tiene una técnica diferente, pero el tibial sí es igual en los niños y en los adultos, aunque la verdad yo sí tendría un poquito más de precaución de usar un intraóseo en un niño por lo de las placas de crecimiento y esas cosas, pero son muy útiles, entonces hay que usarlos cuando no tengamos acceso venoso y apenas tengamos un acceso venoso periférico de un buen calibre, debemos retirar el catéter intraóseo. Cosas que, no, que nos impiden que usemos el intraóseo. Que hayan infecciones en el sitio en el que lo vamos a poner, que en menos de 24 horas ya hayan intentado poner un catéter en esa zona o que haya tenido un catéter en esa zona, pacientes con osteogénesis imperfecta, idealmente no usarlo en pacientes con osteoporosis, porque esto nos puede como producir fracturas. Pero en general son muy pocas las contraindicaciones y son muy útiles. Entonces, recordar siempre usarlos. Y la que sigue es la última. Entonces, como conclusiones, entonces, la reanimación en los pacientes con trauma es diferente a los demás escenarios, porque los pacientes con trauma les debemos primero que todo garantizar una buena volemia y una contractilidad cardíaca adecuada. Eso es lo primero que debemos buscar en un paciente que está chocado y los pacientes que nos hacen paro. Lo otro es que el objetivo número uno, como les acabo de decir, es el sangrado, detener el sangrado. Bueno, lo otro es que lo que les he dicho todo el tiempo, el traslado a un centro de mayor complejidad es primordial y es lo que le da el pronóstico al paciente. Entre más nos demoramos en trasladarlo, menor pronóstico va a tener. En caso de parada cardíaca, el médico debe tener la capacidad de seguir o no con el proceso de reanimación, debe estar consciente de las lesiones que tiene el paciente y cuál es la esperanza de vida y las secuelas que le van a quedar a este paciente si logra sacarlo del paro. Lo otro es los líquidos y los hemoderivados son las principales ayudas en el caso del trauma. Recordar hemoderivados siempre 1, 1, 1 y líquidos empezar con bolos de 1000. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a usar bolos de 2000. Yo realmente pienso que no estaría tan mal, pero siempre estar vigilando que nuestro paciente no se nos está encharcando, que no se nos esté haciendo una coagulopatía asociada al exceso de líquidos y que sí nos esté respondiendo adecuadamente, obviamente, a los volúmenes que le estamos poniendo. Todos los pacientes deben monitorearse. Y entre las cosas que se deben monitorear, se debe hacer electro, porque los pacientes no se entran en arritmias. Eso es algo que yo no les dije ahorita, pero obviamente, como les he hablado de que se entran en arritmias, los pacientes se deben seguir con electro.
Cuando hablemos de trauma de tórax, vamos a ver que los pacientes con trauma de tórax deben tener un seguimiento electrocardiográfico. No dejarse engañar por las lesiones vistosas, porque pacientes con politrauma que llegan con una fractura de fémur, que sí, una fractura de fémur me puede comprometer la vida porque puede tener lesiones de grandes vasos, el mismo fémur sangra mucho, puede que no sea la razón por la cual mi paciente está en paro. Es probable que mi paciente esté en paro porque como con un trauma de alta energía o fue un politrauma, tenga un neumotórax masivo, un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, tenga otra cosa y yo me esté dejando llevar por la lesión vistosa que estoy viendo. Siempre tener la sospecha de las lesiones ocultas, que muchas veces pueden ser muchísimo más graves que lo vistoso. Nunca, nunca, nunca olviden usar el ácido tranexámico. Es una medida salvadora. La mayoría de los pacientes de los estudios en los que lo han visto que mejora muchísimo la sobrevida de los pacientes. Incluso hablan que es como una de las cosas, aparte de los líquidos y los hemoderivados que definen sobrevida. Entonces, siempre usar el ácido tranexámico. Y la reanimación guiada por metas, obviamente está revisando, como les dije ahorita, que lo que le estamos poniendo a nuestro paciente sí está funcionando y cómo vamos y qué más necesita nuestro paciente. Todos los pacientes son diferentes, no es lo mismo reanimar a un niño, no es lo mismo reanimar a una persona de 20 años, no es lo mismo reanimar a un viejito. Entonces, estar pendiente de los parámetros normales para esa persona y lo que estoy buscando con las metas de la reanimación. Recordar, como yo siempre digo, uno probablemente es la única oportunidad que tiene esa persona para salvarse, entonces siempre pensar en eso, como si no hago X o Y, se va a morir, entonces, pues, ¿por qué no lo hago si pues, se va a morir? Bueno, ya, eso era todo, ya la última. Ingrid, muchas gracias, una presentación muy pertinente, muy completa, de verdad. Muchas gracias, Ingrid. Estuvo muy chévere. Y estuvo muy buena, me gustó. Ahí, debajo de las cositas hay como más información porque la verdad, yo no sé qué, pues a mí se me olvidan muchas cosas, entonces abajo está todas las definiciones de todo y pues como para cuando vayan a leer cosas de trauma, ahí yo creo que están la mayoría de cosas de reanimación. Leí como varios, como 4 cursos de actualización y busqué las 2 ATLS y las usé, entonces eso los puede guiar un poquito. Excelente. Excelente, excelente. Muchas gracias. Ingrid, muy buena la presentación, se nota mucho el esfuerzo que le pusiste, muchas gracias. Yo, bueno, cirugía, cuando sea cirujana les voy a dar otra mejor. Oh, Mañana entonces, ¿a qué hora haríamos? ya dijo. No sé si quieren que mañana o no sé si lo hacemos el lunes, pues porque me imagino que mañana van a estar con sus mamás y todo eso, entonces por eso les propuse que el lunes, pero yo no tengo problema. Yo mañana no estoy disponible. Ah, bueno, entonces el lunes. Cuando quieran.